Muy buenas tardes, profesora y compañeros estudiantes. El día de hoy nos tocó la definición de la entrevista informativa u objetiva. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Cómo define Martínez Albertos la entrevista informativa? Según lo que nos trata de explicar, para poder entenderlo a la perfección, que la entrevista informativa es un género periodístico que busca obtener una información original de una fuente directa, algo que le hace falta a los demás periodistas, ya que eligen cualquier noticia y a veces enredan a los televidentes. Y también, y lo más importante, que tiene que tener generalmente una persona con conocimientos en el tema específico, que es muy importante para captar la atención de nuestros televidentes. Y también, ¿qué nos explica Martínez Albertos? Que busca que la noticia sea muy informativa con las causas y las consecuencias. En otras palabras, para nosotros poder entender que sea de una fuente original y directa, que una persona esté empapado del tema, siendo muy objetivo para que, con las palabras precisas, para que nosotros podamos llegar a nuestros televidentes. También, ¿qué nos quiere decir la segunda pregunta? ¿Qué características destaca Gaitán y Piñuel sobre la entrevista noticiosa? Lo que nos trata de explicar Gaitán y Piñuel, que son unas claves muy importantes que tenemos que tener en nuestra noticia, que es, por ejemplo, la objetividad. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que tenemos que evitar la parcialidad y presentar una visión equilibrada para captar la atención. También tenemos que tener una claridad para expresar nuestras ideas de formas claras y concisas para no hacer dormir a nuestro público. Y también una precisión. Tenemos que verificar si la información es totalmente verídica y no es falsa. También tenemos que tener un respeto, que es tratar al entrevistado con dignidad y respeto, para que se sienta comprendido y escuchado por la persona que le está entrevistando. Y también una clave muy importante que nos dice las capacidades de escucha activa. Tenemos que prestar atención a lo que nos está diciendo nuestro entrevistado, para nosotros podemos hacer las contrapreguntas y las preguntas acerca de nuestro tema, para nosotros responder todas nuestras inquietudes. Y también, ¿qué nos quiere decir también la tercera pregunta? ¿Cuál es la visión de Alex Grigelmo sobre la entrevista informativa? Según Alex Grigelmo, la entrevista, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que tener un diálogo profundo y respetuoso, un diálogo que capte la atención de nuestro público, un espacio que nos permita descubrir la verdad. Puede ser también oportunidades para ofrecer perspectivas únicas y concisas que nos hagan llegar al lector y así captar más la atención. También puede ser una escucha activa y empática que todos nosotros tenemos que tener, y no podemos olvidarnos que siempre escuchar a la persona que nos está respondiendo nuestra pregunta, y para luego hacer las contrapreguntas para que sea una grandiosa entrevista. También nos ofrece, como por ejemplo, para contar historias y ofrecer un contexto. ¿Quién nos quiere decir esto? Al momento que el entrevistado nos está respondiendo, lo podemos catalogar con unas historias que pueden ser del pasado o de la era actual, y cómo haríamos para ofrecer un poco más de contexto para que la entrevista sea precisa y no solo quede, por ejemplo, en teoría. Y ahí, que si lo contamos con unas historias, vamos a captar más la atención del público. Y también, que también nos enfatiza la importancia de unas preguntas precisas y abiertas, que las preguntas se entiendan, y también evitar la confrontación. No tenemos que entrar en polémicas ni otras cosas para que nuestra noticia llegue. Tenemos que buscar también la claridad y una precisión, respetar la opinión del entrevistado. Y también, ¿qué nos quiere decir la cuarta pregunta? ¿Cómo concibe Gabriel García Márquez la entrevista noticiosa en el ámbito periodístico? Según
Gabriel García, nuestra entrevista noticiosa en el ámbito. ¿Qué nos permite? Nos permite un arte de la conversación. También nos permite un diálogo para descubrir la verdad entre el entrevistado y yo. Y también puede ser un encuentro entre dos personas que buscan entenderse y buscan llegar a una claridad y resolver el tema que están tratando en ese mismo lugar. También tiene que existir una breve empatía y una comprensión para que la otra persona se sienta escuchado y los televidentes puedan responder todas sus dudas si en caso tienen algunas. Y también un proceso también, sin olvidar también que nos agrega también Gabriel García Márquez. Es un proceso de creación con historia. Hay veces que en una entrevista le agrega un poco de historia de lo que pasó, del hecho que pasó en la noticia, de qué se relató. Si lo esperamos con un poco de historia y le poco como más los sonidos de voz, lo tenemos, vamos a llegar a nuestro público. Y también lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que estar muy preparados, ya que si no vamos practicando, nos vamos a enredar al momento que estemos haciendo la entrevista. Y también nunca olvidar que siempre nos nombra, siempre escuchar y también tener una creación de un ámbito de confianza, generar la confianza con la persona que estamos entrevistando, siendo todos nuestros conceptos claros y precisos. Y también la quinta pregunta: ¿qué elementos clave resalta Natalia Bernabeu? Ya, lo que nos quiere explicar este breve tema es que esos elementos son claves para nuestra entrevista y que puede ser una preparación previa de nosotros. Tenemos que ya investigar nuestros temas y planificación para la hora que vamos a hacer la entrevista. A la persona que vamos a hacer nosotros no vamos a estar ahí dudosos diciendo qué preguntas le voy a hacer y ahora qué voy a decir. Y que siempre nombrado por todos los que hemos dicho en este pequeño texto. Siempre tener la escucha activa, siempre escuchar a la persona que nos está tratando de decir para luego hacerle las otras preguntas y las contrapreguntas. Y también siempre tenemos que tener el respeto hacia nuestro entrevistado, teniendo una claridad también, teniendo como unos objetivos para llegar al público. Y también la sexta pregunta nos dice: ¿cómo describen Vicente Leñero y Carlos Marín la entrevista informativa en el periodismo? Lo que nos quiere decir ellos es que el periodismo tiene que tener una información original y no sea una copia como los demás periódicos que a veces se repiten lo mismo. Tiene que ser único para que la otra persona, no, esta noticia es única, se diferencia de las demás noticias y vamos a captar más la atención. Y también es una noticia de un diálogo que nos busca descubrir la verdad y la opinión de todos nuestros televidentes para así captar más la atención. Y también puede ser algo muy importante que el periodista y el entrevistado obtener una información relevante, una información importante que nos permita captar más la atención y responder todas nuestras preguntas. Y también un ejercicio, una comunicación efectiva y respetuosa que se entienda para llegar a nuestro público. Y también analizar y reflexionar sobre los temas que nos están tratando. Y también, según lo que nos quieren decir, tenemos que siempre tener una preparación. Antes de hacer una entrevista tenemos que ir preparados, ir practicando para a la hora no estar nerviosos o por ejemplo o no saber qué decir. Y también tenemos que tener nuestras habilidades. Al momento que estemos escuchando a la persona, vamos atentos toda nuestra mente para seguir haciendo hasta que lleguemos a nuestro objetivo también. Siempre tenemos que tener un respeto, no olvidarse. ¿Qué nos quiere decir la séptima pregunta? ¿Qué enfoque propone Víctor Manuel García para la entrevista noticiosa? Según él, tiene que tener un enfoque narrativo. ¿Qué nos quiere decir con un enfoque narrativo? La entrevista tiene que tener una historia que se cuente a la hora que nuestro entrevistado nos está respondiendo las breves preguntas, nosotros con las contrapreguntas, o como por ejemplo para nosotros poder entender al momento que
hay algunos reportajes, hay algunos que llegan a más público y hay otros que llegan a menos público, porque a base de las historias la gente como que se queda más. Y también buscar siempre la esencia y el significado detrás de cada información para que el público se sienta entendido, ya que hay algunas cosas que nosotros no podemos entender ni el público. Tenemos que, digamos, colocarnos en el lugar de nuestros televidentes para que digan, no, esta pregunta ya la respondieron, qué significa cada palabra. Y también, después que termine, y para captar más la atención, un mensaje de reflexión, cómo nosotros tenemos que actuar ante dicha situación que nos acaban de explicar. Y también tenemos que tener nuestras técnicas narrativas para que se exprese, para llegar más a nuestro público. Estando bien preparados, haciendo unas preguntas concisas y una escucha bien activa. Y también, la octava pregunta: ¿cuáles son las principales funciones que cumple la entrevista en el periodismo? Lo que nos quiere decir esto, que nosotros tenemos una información original, tener una información que se destaque detrás de otras noticias para que nuestra noticia llegue más a los televidentes y capte más la atención, y así podamos ser muy reconocidos y llegar a más personas o a los demás periodistas que nos quieran, digamos, pero pequeño, cómo tú haces tu información para llegar al más público, ya que eso es muy importante. Y también unas perspectivas únicas y que no sean iguales a las demás noticias, ya que si uno publicó una noticia acerca de cualquier tema y la otra persona solo le cambia unas cuantas palabritas, pero sigue siendo lo mismo, como que el público se va a mantener en un stand-by. Puede haber más o pueden seguir iguales. En cambio, si yo tengo una información ya precisa y yo voy con todo, yo voy haciendo mi único, a base de mi esencia, porque cada uno es un mundo diferente, vamos a atraer más la atención de nuestros televidentes. Y también, la novena pregunta nos está diciendo qué características define a una buena entrevista periodística. Lo que nos quiere decir que nosotros tenemos que tener un objetivo a base de lo que nosotros queremos sacar de nuestras preguntas que le estamos haciendo a nuestro entrevistado. Y también tener una claridad y ir, por ejemplo, directo a la información precisa para que nosotros ya podamos entender y no estemos escuchando en una sola palabra bastantes cosas. Y también tenemos que tener siempre una precisión y el respeto hacia nuestro entrevistado que nos está haciendo las respectivas preguntas, y siempre, por favor, tener las capacidades de escucha activa, ya que si nosotros no estamos escuchando a la persona o estamos en el aire, ¿cómo vamos a seguir con nuestra breve entrevista? Y eso se ve también cuando nos están grabando. Nosotros tenemos que estar atentos, colocando el papel de profesional para dar un excelente mensaje. Y también siempre tener nuestra habilidad para hacer unas preguntas precisas. La número 10. ¿Qué tipo de lenguaje es adecuado para redactar una entrevista periodística? Lo que nos quiere decir es que nuestro texto tiene que ser muy claro y tiene que ir muy directo para que captar más la atención. Y también tiene que siempre tener un objetivo a base de lo que yo estoy tratando en mi entrevista, ya que si nosotros no le colocamos un breve objetivo, no vamos a captar la atención del público, y con una forma respetuosa para que la persona que esté escuchando nuestra entrevista, o esté leyendo, o esté viendo nuestro video, ya sepa de qué vamos a tratar, y para que suene interesante, para captar más la atención, y de esos clientes lo pasen a los demás, para nosotros generar más visualizaciones y más éxitos en nuestras entrevistas. La número 11 nos está diciendo cuáles son los diferentes tipos de entrevistas utilizados en la prensa escrita. Lo que nosotros tenemos que tener es que nuestra entrevista tenga una profundidad y no solo se quede, por ejemplo, en una información que solo puede ser una teoría que pueda ser explicado con unas cuantas palabras, sino a base que nos está diciendo nuestro o a la persona que estamos entrevistando, nosotros sacar nuestras contrapreguntas o contarle lo que nosotros opinamos acerca del tema para hacer la historia más a profundidad, siendo, por ejemplo, una entrevista muy exclusiva, ya que si vamos a captar más la atención de nuestro público. Y también puede ser, si no puede ser una entrevista telefónica, como a veces se escucha en las radios,
O a veces no puede una entrevista por correo electrónico. O una entrevista puede ser en vivo, presencial o virtual. Y también, ¿qué etapas se deben seguir para realizar una entrevista efectiva? Para nosotros tener una entrevista efectiva tenemos que estar bien preparados, es ir practicando. O para entender esto, para nosotros hacer algo tenemos que ir practica para el momento que nosotros ya estamos ahí grabándonos o en la acción no se nos dificulte y nos permita las palabras que nos salgan con más calma. Y también al momento que nosotros tenemos, por ejemplo, hacer una escucha activa y tener un contacto con nuestro entrevistado. Y también al momento que ya nosotros ya hemos hecho preparado, tener ya contacto con el entrevistado, qué es lo que le vamos a decir, qué es lo que le vamos a realizar en nuestra respectiva entrevista, ya sabremos cómo vamos a hacer en nuestro video para captar más la atención. Pero antes de eso, lo que sí tenemos es que antes de nosotros hacerle las preguntas a la cual nosotros vamos a entrevistar a la persona, tenemos que revisarlo y tener una aprobación entre los demás periodistas, ya que si solo escribimos y no lo colocamos a leer, no lo revisamos y enseguida vamos a hacer, algunas preguntas no pueden tener sentido. Y también a la hora que ya tenemos, podemos editarlo para que el video sea más profundo. La pregunta 13. ¿Cuáles son las técnicas recomendadas para redactar una entrevista? Lo que nos quiere decir, para redactar tenemos que tener unas citas directas para captar más la atención. Tenemos que tener también una contextualización, que es muy importante, y una claridad, por favor, en nuestra estructura para que se entienda y para llegar más al público. Unos usos de subtítulos, títulos y subtítulos, pero no cualquier título o subtítulo que pueda ser igual a los demás periodistas, sino un título único que no sea copiado, y para que la otra persona, no, se ve que este periodista se ha esforzado en hacer una gran noticia y por eso me voy a quedar y lo voy a seguir apoyando. La pregunta 14. ¿Qué tipos de entradillas se pueden utilizar en la redacción de una entrevista periodística? Lo que nos quiere decir esto, que nosotros tenemos que tener una introducción breve y concisa para que se entienda y para llegar a nuestro público. También tenemos que tener unas preguntas iniciales concisas y que se entiendan, teniendo una contextualización que puede ser de nuestras palabras, para que la otra persona no tenga que estar escuchando qué es lo que dijo o qué es lo que no entendí. Y también siempre tenemos que tener una presentación del entrevistado. Aquí vamos a entrevistar, para que la otra persona no diga a quién están entrevistando. Ya casi se ha visto así, a quién están entrevistando y a veces no le responden. La pregunta 15. ¿Cómo se estructura una entrevista periodística correctamente? Para nosotros estructurar nuestra noticia, tenemos que tener una introducción muy clara, unas preguntas y respuestas que tengan sentido, y luego no estar en nuestra mente: ¿qué habrá que decir con esta pregunta? No le entendí, voy a repetir el audio. Y ahí va bajando las visualizaciones o nuestra comunidad. Y también tenemos que tener una contextualización y un análisis en todo lo que estamos haciendo y una conclusión de lo que hemos hecho en nuestra noticia. La última pregunta nos está diciendo, la número 16. ¿Cuáles son las pautas esenciales para elaborar una entrevista en prensa escrita? Lo que sí tenemos que tener es tener un objetivo claro y preciso en nuestra entrevista, para que la persona que esté escuchando nuestra entrevista sepa de que nosotros qué estamos hablando, teniendo eso sí un debido respeto, y no utilizar las faltas de respeto o faltarle la atención a nuestro entrevistado, ya que si nosotros a veces vamos a empezar a hacer eso, como a veces se ha visto cuando está haciendo una breve entrevista, se le escapa a veces una mala palabra. Algún público le puede atraer, pero la mayoría de veces el público no le gusta, son las personas mayores, y lo van a cambiar por otro que es donde sea más conciso. Y que por favor, siempre en cualquier cosa, y vuelvo y repito, siempre tienes que tener una escucha activa cuando nos esté hablando nuestro entrevistado.
y las habilidades para hacer nuestras preguntas precisas y las compra preguntas para que nuestra noticia quede muy bien estructurada. Bueno, este fue el tema que me tocó el día de hoy. Éxitos.